Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a desentrañar uno de esos misterios que rondan en el mundo de las celebridades turcas, un secreto que, al parecer, ha sido revelado. Y no es cualquier secreto, tiene que ver con uno de los galanes más codiciados del momento, nuestro querido Can Yaman, y una figura que ha estado muy presente en los titulares últimamente, Demet Özdemir. ¿Qué le dijo su madre, Gülden Yaman, a Can sobre Demet? La pregunta que muchos se han hecho, la intriga que ha mantenido a miles de fans con el corazón en un puño. Prepárense porque vamos a sumergirnos en esto, pero antes, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, noticia o análisis que traemos para ustedes. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratuito y nos ayuda un montón a seguir trayendo el mejor contenido. Así que, ¿listos para entrar en materia? La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como sabemos, fue un torbellino. Un amor que nació en el set de Erkenci, que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo y que, lamentablemente, llegó a su fin. Pero, ¿qué hay detrás de esa ruptura? ¿Qué papel jugaron las familias? Hoy nos vamos a centrar en un detalle crucial, una supuesta conversación entre Can y su madre, Gülden Yaman, que podría arrojar mucha luz sobre el porqué de las cosas. Imaginemos la escena. Can, un joven actor en la cúspide de su carrera, viviendo un romance apasionado. Y como en toda historia de amor, la familia siempre tiene un papel, ya sea discreto o protagonista. En este caso se rumorea que Gülden Yaman, la madre de Can, tuvo una charla significativa con su hijo, una charla que podría haber influido en su relación con Demet Özdemir. ¿Pero qué se dijeron exactamente? La información que ha trascendido, y que ha sido la comidilla de muchos foros y redes sociales, apunta a que Gülden Yaman expresó ciertas preocupaciones o quizás consejos a Can. Se habla de que la señora Yaman, como toda madre preocupada por el bienestar de su hijo, pudo haber notado algo en la dinámica de la pareja que no terminaba de convencerla. Tal vez fueron las presiones mediáticas, las constantes miradas de la prensa, el escrutinio público que rodeaba a Can y Demet. Sabemos que cuando dos figuras públicas, y especialmente tan populares, empiezan una relación, el mundo se detiene a observarlos. Cada gesto, cada foto, cada comentario se magnifica y se analiza hasta la saciedad. Esto, sin duda, puede ser un peso enorme para cualquier pareja, y más aún para una que está en sus inicios y en plena consolidación profesional. Según las filtraciones y los comentarios que han circulado, Gülden Yaman habría conversado con Can Yaman sobre la intensidad de su relación con Demet. No se trataría de una desaprobación total, sino más bien de una advertencia o de un consejo para que Can pudiera manejar mejor la situación. Se cree que Gülden le habría dicho a Can algo así como: hijo, sé que estás enamorado, pero debes tener cuidado. Esta relación con tanta exposición puede acabar por quemaros. Piensa en tu carrera, piensa en tu futuro. No dejes que la presión os consuma. Esta perspectiva, desde el punto de vista de una madre, es muy comprensible, ¿verdad? Ella ve a su hijo, a quien quiere proteger de cualquier daño, y sabe el impacto que tiene su fama. Es natural que quiera asegurarse de que él esté tomando decisiones que sean beneficiosas para él a largo plazo, y que no se vea arrastrado por un torbellino mediático que pueda acabar por ser perjudicial. Quizás Gülden percibió que la relación entre Can y Demet estaba siendo demasiado expuesta, demasiado pública, y que eso, a la larga, podría generarles más problemas que alegrías. Imaginemos a Can, un joven sensible y apasionado, en medio de este dilema. Por un lado, sus sentimientos por Demet, por otro, los consejos de su madre y la realidad de su vida pública. Es una encrucijada difícil para cualquiera. La presión de los fans, que esperaban verlos juntos para siempre, la exigencia de la prensa, que buscaba constantemente primicias, y la necesidad de mantener un equilibrio entre su vida privada y su carrera profesional. Hay quienes interpretan estas supuestas palabras de Gülden Yaman como un factor clave en la ruptura. Sostienen que Can, al escuchar las preocupaciones de su madre, comenzó a ver la relación con otros ojos, a ser más consciente de los riesgos y a tomarse un respiro. Otros, sin embargo, opinan que esto es solo una especulación más, y que la ruptura tuvo motivos más profundos y personales entre Can y Demet. Lo cierto es que, independientemente de si esta conversación existió tal cual o si fue el detonante principal, sí nos da una idea de la importancia que la familia puede tener en las decisiones de las celebridades. A menudo pensamos en ellos como entes aislados, viviendo en su mundo de F.
Ama y glamour, pero la realidad es que también son personas con sus vínculos familiares, sus afectos y sus preocupaciones. Y hablando de preocupaciones, no podemos obviar que la relación de Can Yaman con la prensa y con el escrutinio público ha sido un tema recurrente. Él mismo ha hablado en varias ocasiones sobre lo difícil que es lidiar con la fama y con la constante atención. Si su madre le hizo notar esto de una manera más directa, es plausible que haya tenido un impacto en él. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras a nivel mundial, es implacable en su demanda de información y en su tendencia a magnificar cada aspecto de la vida privada de sus estrellas. Para un actor joven y en ascenso como Can, la presión de mantener una imagen pública impecable mientras navega por las complejidades de una relación romántica debe ser abrumadora. Su madre, al ser testigo de primera mano de este torbellino, podría haber sentido la necesidad de intervenir, no para separar a su hijo de la persona que amaba, sino para equiparlo con la sabiduría y la cautela necesarias para navegar un terreno tan escabroso. Es interesante también considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Ella era consciente de estas presiones familiares. Se sentía ella misma abrumada por la exposición. Es difícil saberlo con certeza, ya que las versiones de lo sucedido son, en su mayoría, lo que se filtra o lo que los propios involucrados deciden compartir. Sin embargo, es muy probable que Demet, como actriz experimentada y con una carrera consolidada, también fuera consciente de la intensidad del escrutinio público. La forma en que ella manejó esa presión, o cómo esa presión afectó su dinámica con Can, es otra capa de complejidad que añade a esta historia. Pudo haber sentido que Can se estaba retirando o volviéndose más reservado debido a las advertencias de su madre. ¿O fue algo que ella misma experimentó y que la llevó a cuestionar la sostenibilidad de la relación en el ojo público? Estas son preguntas que quedan abiertas, alimentando aún más la intriga. Lo que sí podemos deducir de estas supuestas palabras de Güldem Yaman es que la familia puede ser un pilar fundamental, pero también una fuente de influencia. Y en el caso de Can Yaman, su madre parece haber tenido un rol importante en su vida, no solo en lo personal, sino también, quizás, en lo profesional. La figura de la madre en la cultura turca en general es de gran respeto y peso. Es común que las decisiones importantes de vida, incluyendo las relaciones sentimentales, tengan la bendición o al menos la consideración de la madre. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Can, profundamente apegado a su madre, haya prestado mucha atención a sus consejos. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans? Por un lado, nos da un atisbo de la complejidad detrás de las relaciones de las celebridades. Nos recuerda que detrás de las pantallas hay personas reales con sus propias vidas, sus dilemas y sus relaciones familiares. Nos permite ver que las rupturas, incluso entre las parejas más glamurosas, a menudo no se deben a una sola causa, sino a una confluencia de factores, personales, profesionales y familiares. Por otro lado, nos permite entender, hasta cierto punto, los motivos que pudieron haber llevado a la separación de dos de los actores más queridos de Turquía. Si bien la decepción por el fin de su relación fue grande para muchos, comprender las circunstancias que la rodearon puede traer un poco de consuelo o, al menos, una perspectiva más matizada. No se trata de culpar a nadie, sino de intentar comprender las diferentes fuerzas que operan en la vida de personas tan expuestas al público. La presión, el amor, las expectativas familiares, la carrera profesional, todo se entrelaza de manera intrincada. Es fácil idealizar a las celebridades y esperar que sus vidas sean tan perfectas como sus personajes en pantalla, pero la realidad es mucho más compleja y, a menudo, más dolorosa. Y es precisamente esta complejidad lo que hace que sus historias nos atraigan tanto. Nos identificamos con las emociones, con los desafíos, y buscamos en ellas lecciones o simplemente un entretenimiento que nos haga reflexionar. Las historias de amor de las celebridades, con sus altibajos, sus triunfos y sus fracasos, resuenan con nuestras propias experiencias vitales, aunque a una escala diferente. Nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es un viaje lleno de aprendizaje. Así que, si bien el secreto revelado sobre lo que Güldem Yaman le dijo a Can Yaman sobre Demet Özdemir puede no ser una verdad absoluta e irrefutable, si nos ofrece una narrativa plausible, una perspectiva que resuena con la realidad de la vida de las celebridades. Nos invita a pensar en las conversaciones que tenemos con nuestros seres queridos, en cómo esos diálogos pueden moldear nuestras decisiones y nuestras relaciones. Un consejo de una madre, cargado de amor y preocupación, puede tener un impacto
o significativo en la forma en que un hijo percibe y maneja sus relaciones, especialmente cuando esas relaciones están bajo la lupa de la opinión pública. En resumen, lo que se rumorea que Gulden Yaman le dijo a Can Yaman sobre Demet Özdemir se centraría en la intensidad de su relación y en el impacto del escrutinio público. Una advertencia maternal, un consejo para protegerse mutuamente de la vorágine mediática que rodeaba su romance. Una conversación que para muchos podría haber jugado un papel, aunque sea pequeño, en el desenlace de su historia de amor. Es una pieza más en el complejo rompecabezas de su relación y su eventual ruptura. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un viaje fascinante por los entresijos de la vida de nuestras estrellas turcas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Hemos tocado un punto sensible, un secreto que quizás hoy hemos desvelado un poco más, ofreciendo una nueva capa de comprensión a una historia que ha capturado la imaginación de tantos. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Creen que las familias tienen un papel tan importante en las relaciones de las celebridades, especialmente cuando la fama está en juego? ¿Les sorprenden estas supuestas palabras de Gulden Yaman, o les parecen una reacción natural de una madre protectora? ¿Consideran que esta conversación pudo haber sido un factor determinante en la ruptura de Can y Demet? Dejen todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo, en la cajita de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Sus puntos de vista enriquecen enormemente nuestra comunidad y abren nuevas perspectivas para futuros análisis. Y si el vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante e intrigante, no se olviden de darle un gran y sonoro me gusta, que nos anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también disfrutan de estas historias y del fascinante mundo del espectáculo turco. Así crecemos juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden fuera de esta increíble comunidad donde desentrañamos los secretos mejor guardados de sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos, más análisis profundos y más contenido que les encantará. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós, adiós.